Continuamos en Smart City Expo Santiago de Chile. La sociedad digital está generando nuevas formas de tomar decisiones y también dar soporte tecnológico a las infraestructuras que sostienen el funcionamiento de las ciudades y también sus servicios. En la siguiente sesión daremos una mirada a lo que es la modernización de las infraestructuras, automatización, inteligencia artificial, en una sesión que va a plantear una oportunidad para poder comprender de mejor forma la aplicación de este tipo de soluciones y métodos para tomar mejores decisiones y organizar de manera óptima los servicios públicos. Los quiero dejar a continuación con el moderador de este conversatorio, el vicepresidente Víctor Pérez Gutiérrez, vicepresidente de la Corporación de Desarrollo de la Región Metropolitana. Bienvenidos. Hola, buenos días en Santiago, buenas tardes a quienes nos van a acompañar en Barcelona, en Boston y acá también en Santiago, la gente que nos está viendo. Hoy día vamos a tener 3 expositores. Yo creo que todos nos va a resultar muy interesante con las posiciones que tienen en torno al desarrollo de las infraestructuras digitales en la ciudad. El primero será Cristian Jara, expositor e investigador del MIT Lab. Hola Cristian, muchas gracias. Hola Víctor. Esteve Almiral en Barcelona, director del Centro de Inteligencia de las Ciudades en ESADE. César Ortega aquí en Santiago, director comercial de Sixbell. Hola a todos. Les agradezco la presencia y las facilidades que hemos tenido de poder conversar un rato sobre la inteligencia de las ciudades. Tendremos más o menos 5 minutos para tener las exposiciones vuestras y luego podemos ya hacer un intercambio de posiciones y conversar cuáles son los modos de ver el problema del Smart City por parte de cada uno de nosotros y nutrirnos entre cada una de nuestras experiencias y hacer un intercambio lo más fructífero posible. Gracias. Cristian, ¿nos puedes presentar un poco tu posición o contar lo que estás haciendo en el MIT acerca de sí, claro. de este tema? Comienzo yo. Gracias, Víctor, por la introducción. Hola a todos, mi nombre es Cristian Jara Figueroa y soy alumno de último año del doctorado en el MIT Media Lab. Mi trabajo es interdisciplinario. Combino sistemas complejos, ciencia de ciudades, ciencia de datos y estudio de innovación para entender la creación y transferencia de conocimiento en ciudades. Hoy día voy a hablar de ciencia de datos para planificación urbana. Las ciudades son sistemas complejos, constan de infraestructura, personas, empresas y comunidades que interactúan entre sí. Planificar ciudades, como sabemos, no es fácil, porque muchas de las intervenciones necesarias son caras y son a largo plazo. Construir un edificio es caro y va a estar ahí por años. Vamos a hablar de cómo un data scientist típicamente piensa en este problema. Por ejemplo, digamos que queremos construir un metro. Un metro es una enorme inversión. Sabemos que va a tener consecuencias durante muchos años. Pero ¿cuáles son esas consecuencias? Hay consecuencias de 2 tipos. Primero están los efectos directos, que son el resultado directo de la planificación. Vamos a construir una nueva estación. La estación antes no estaba y ahora va a estar allí. Podemos asegurarnos de que se vea bien, agregar un par de tiendas adentro de la estación. Tal vez nuestro plan involucra convencer a tiendas pequeñas de instalarse en la estación en vez de un supermercado enorme y así hacer que la estación se vea un poco mejor. Podemos simular incluso cómo la gente camina dentro de la estación con cierto grado de certeza. Podemos calcular diversidad de tiendas, hacer ciertas suposiciones de quiénes son los que van a usar la estación y en base al perfil del área de la gente que vive en torno a la estación. Pero también hay otro tipo de efecto que tiende a ser más importante a largo plazo y es el efecto indirecto. Este efecto aparece porque las personas son libres de tomar decisiones, por lo tanto tienen opciones. La gente se puede cambiar de casa, cambiar de trabajo, usar otra estación del metro. Las inmobiliarias, que también son personas con opciones, pueden decidir comprar un terreno al lado de la estación y construir un rascacielos para sacar ventaja del metro. Otras empresas pueden ubicarse en el rascacielos y sacar ventaja de los tiempos de traslado. Este tipo de efectos son difíciles de medir porque necesitan que hagamos predicciones sobre cómo las personas van a reaccionar, cómo se van a comportar,
cuáles son sus preferencias, en qué van a invertir su dinero. Y eso es difícil. Pero bueno, a ver, el problema es predecir comportamiento humano. Soy un data scientist, yo sé cómo hacer eso. Eso es muy fácil. Lo único que necesito son millones de datos. Así que vamos a juntar todos los datos sobre todas las estaciones de metro que alguna vez se han construido, que tengan idealmente las mismas características que la estación que estamos diseñando. Primer problema. No hay tantas estaciones de metro en el mundo. Los metros, como muchas intervenciones urbanas, son caros, así que hay pocos. Y el problema de tener pocos datos es que hay muchas variables y pocos datos, y se vuelve muy probable que mi estación del metro sea muy diferente a las demás. O sea, hay un diagrama que muestra, digamos, nuestra estación del metro es la roja que está allí, y una vez que combinamos dos variables, como tengo pocos datos, esta estación es única y no se ha visto antes. Segundo problema, los franceses no son chilenos, los estadounidenses no son chilenos, los penquistas no son santiaguinos, por lo que pueden reaccionar de forma diferente. ¿Qué tanto puedo aprender de cómo va a reaccionar la gente de Santiago mirando cómo reaccionan los estadounidenses? Y no solo preferencias, hay diferencia de ingreso, capital disponible para invertir, etc. En California construyes Stanford y te hacen Silicon Valley alrededor. No sé si es tan fácil en otras partes del mundo. Y eso se vuelve muy más complicado cuando reconocemos que los 90 no son los 2000, no son los 80. Y eso significa que cualquier modelo predictivo no es realmente predictivo del futuro, sino que es predictivo de la época en que la data fue recolectada. Entonces, ¿cuál es la otra alternativa? Vamos a enfocarnos en Santiago y vamos a hacer experimentos, y vamos a hacer muchos experimentos. Vamos a construir muchos metros de Santiago y ver cómo la gente reacciona a las estaciones nuevas. Los vamos a tirar así al azar en la ciudad y vamos a ver cómo cambian, qué edificios construyen, cómo cambia el ingreso, cómo cambia la pobreza, etc. Suena excelente. Como data scientist, eso me encanta. Pero eso es muy caro. Es carísimo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos suposiciones. Un montón de suposiciones. Y las integramos en un modelo, algo así como una simulación, que nos permite adivinar cómo la gente va a reaccionar. El modelo muchas veces no es explícito, y está en la cabeza del planificador. ¿Cómo lo testeamos? Bueno, construimos el metro. Y ahora el metro no lo usa nadie, y están todos enojados con el Big Data o con el planificador. Si la data no sirve para predecir todo este tipo de inversión, entonces ¿para qué sirve? La data sirve porque nos permite testear alguna de esas suposiciones y reducir el espacio de escenarios posibles. Entonces termina siendo como la medicina. Si te caes de un 50º piso te mueres. Si te caes de una silla probablemente vas a estar bien. Si te caes de un segundo piso probablemente necesites saber más información como tu edad, estado físico, para saber si vas a estar bien o no. Yo sé que si construyo un metro en medio de la nada, no lo va a usar nadie en principio. Pero también sé que el precio del terreno va a subir. Y eventualmente las inmobiliarias van a construir casas y oficinas al lado de la estación. Eso lo sé porque ha pasado en otros lados. Y si bien es cierto el hecho de que el precio de la casa suba un 10% en Boston a consecuencia de un metro no me garantiza que vaya a subir igual en Santiago, sí me da un orden de magnitud en base al cual construir. Y esas preguntas parecen obvias ahora, pero en algún momento la respuesta a la pregunta ¿está la gente dispuesta a subirse a un vehículo que va bajo tierra a toda velocidad y que solo para en lugares previamente designados? Eso no era tan obvio. La trampa siempre es pensar que el Big Data o la data es la forma de encontrar la solución óptima. Claro, si pudiéramos modelar perfectamente el comportamiento humano, podríamos fácilmente encontrar ese óptimo que maximiza alguna función. Minimizar los tiempos de traslado, maximizar el ingreso, minimizar la pobreza. Pero ni los mejores modelos a los que tenemos acceso son tan precisos para lograr eso. ¿Cuál es la alternativa entonces? Ese modelo que está en la cabeza del planificador y que está basado en su entendimiento de la literatura y las estadísticas que conocemos, ese modelo lo hacemos lo más transparente posible. Reconocemos que la gente puede no creer las suposiciones, así que los dejamos modificarlas y ver cómo el modelo reacciona. Hacemos nuestro mejor esfuerzo en presentar la información de forma que el óptimo, porque reconocemos que el óptimo no existe. Tratamos de crear una realidad común en base a la que podamos tomar decisiones. Ese es el espíritu detrás de mucho el trabajo que hacemos en el Media Lab. Tenemos gente que desarrolla los mejores modelos que podemos desarrollar para medir esos efectos de primer y segundo orden. Y luego tenemos gente que toma estos modelos y los presenta de la forma más amigable posible. Esa plataforma que ven allí es una herramienta para tomar decisiones que es lo suficientemente flexible de modo que cualquier modelo pueda ser representado en la mesa. Entonces imagínense al alcalde y quien lo transporte, el dueño de la tienda de la esquina, representantes de la comunidad, todo en torno a la mesa viendo cómo cambian su ciudad a medida que implementan las intervenciones. Con este enfoque, los modelos y las simulaciones, los algoritmos, dejan de ser la herramienta para tomar decisiones y se convierten en el andamio en base al cual la gente llega a acuerdos. Obviamente, como no podemos hacer esto solos,
tenemos una red de ciudades en todo el mundo con la que estamos trabajando y tratamos de trabajar con ingenieros, con planificadores urbanos y con la comunidad para construir una mejor ciudades para todo el mundo. Muchas gracias. Víctor, creo que... Muchas gracias, Cristian. Muy interesante lo que nos ha dado. Ahora podríamos seguir con Esteve y poder saber un poco cuál es la posición que tienen desde este centro de investigación de las ciudades. ¿Cómo ven ustedes el tema de la inteligencia urbana? Muchas gracias y ante todo muchas gracias por invitarnos y por invitarme a esta presentación. Yo quiero hacerles un poco un recorrido sobre los diferentes, cómo ha evolucionado todo esto de los datos, ¿no? Desde la conectividad, que fue lo primero, hasta la transformación digital, nuevas infraestructuras y policy as code, las políticas como código, es decir, modelos autónomos que toman decisiones por nosotros. Empecemos por el tema de conectividad, esto lo conocemos bien. El tema de conectividad se reduce a proporcionar wifi. Hemos visto colaboraciones público-privadas, quizás la más conocida es la de Nueva York, con los puntos wifi, pero también temas de conectividad que han salido del bottom-up de las poblaciones y de diferentes territorios. Esto es WiFiNet, que es probablemente la red más importante quizás del mundo, bottom-up, que ha salido de Wi-Fi, que tiene algunos centenares de miles de personas. La conectividad probablemente es un tema que con todos conocemos y ha pasado durante bastante tiempo, y a partir de ahí nos hemos ido a las transformaciones digitales, a cómo transformar la administración de forma digital y a cómo utilizar los datos desde la administración, y ha sido todo el tema de los data-driven cities. Este fue quizás el punto de partida, o uno de los puntos de partida, que esto fue el US Digital Service. Copiado al US Digital Service han aparecido en tiempos de Obama, han aparecido también las del gobierno de Inglaterra, y aparecieron también otras oficinas que hemos visto alrededor en muchos países. También temas bottom-up, también temas como Code for America, en donde desde abajo, desde los ciudadanos se organizan para transformar y hacer transformación digital, y también temas intermedios, como por ejemplo Forum Videum en Helsinki, donde tenemos una colaboración privada desde un punto de vista non-profit, desde un punto de vista social, desde un enfoque un tanto diferente. Todo esto cristalizó en los data labs y en las oficinas de datos. Obviamente las ciudades no tienen capacidad para tener este tipo de datos, y se constituyeron muchos data labs en donde intentaban ayudar o intentan ayudar a las ciudades a aumentar sus capacidades en la interpretación de los datos y a crear modelos para que estas ciudades puedan hacer datos. Es lo que nos comentaba Cristian. Hemos visto Data Labs en el California Data Lab, el Boston Policy Data Lab, en el MIT, etcétera, etcétera. El California Data Lab es probablemente uno de los más interesantes, y tenemos una colaboración entre universidades y administraciones. Esta transformación digital nos ha traído sorpresas. Algunas de las sorpresas nuevas son, por ejemplo, robots low cost. Y aquí tenemos un ejemplo en China, en Wenzhou, en donde tenemos robots que no son caros, no son los de Boston Robotics. Son robots más bien sencillos, que lo único que hacen es traer la comida, volver la comida, y esto lo encontramos no solo en hospitales. Este ha sido uno de los que se ha utilizado más en hospitales. Pueden interactuar con la gente, pueden llamar a la puerta, normalmente hablan y hacen operaciones tan sencillas pues como esto, ¿no? Poder recoger la comida. También lo tenemos en hoteles, y aquí tenemos uno en hoteles, y están desarrollándose mucho en restaurantes. El COVID ha sido una de las cosas que ha avanzado más en el tema de los robots. Aquí tenemos uno, ¿no? Pero probablemente hay temas más interesantes aparte, o hay temas más importantes. Buena parte de las policies, buena parte de las regulaciones, los reglamentos, etcétera, se están convirtiendo en códigos, se están poniendo en módulos de software que deciden de forma autónoma dónde nuestros hijos van a ir a la escuela, a qué escuela van a ir. Tenemos ejemplos de interface de esto, y tenemos ejemplos quizás como el de China, en donde tenemos el social scoring, que es uno de los ejemplos más preocupantes, pero sin llegar a estos extremos. El poner la policy en código, claro, facilita muchísimo, su escalado es mucho más ágil, pero tiene también mucho más problemas. Y aquí podemos ver algunos de los problemas. Algunos de los problemas son bias que tenemos con la gente. Y aquí tenemos un abanico
de problemas que tenemos, que podemos tratar y que podemos hacer en este nuevo escenario en donde la policy va a ser código, va a ser software. Y por lo tanto ahí tenemos que tener en cuenta cómo se monitoriza eso y cómo esto impacta en la gente. Este ha sido un poco todo este viaje en donde nos encontramos en muchas de estas etapas, pero son unas etapas interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Muy interesante, sobre todo el tema de las oportunidades que nos entregan crisis como la que estamos viviendo, como la crisis sanitaria que hay hoy en el mundo, que nos da oportunidades para poder entender cómo poder hacer diseños que son más bien desde abajo hacia arriba, porque al menos en este país tenemos demostrado que la lógica que ha tenido el gobierno que tenemos actualmente en Chile de hacer solo políticas desde arriba hacia abajo no ha sido efectivo para el manejo de la crisis. Por lo tanto, hay que pensar en nuevas soluciones incorporando a la gente. Nuestro siguiente invitado, César Ortega, el director comercial de Sixbell. Él nos va a hablar un poco de las soluciones digitales que hay en este sentido y cómo podemos trabajar en torno a ellas. Gracias, César. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por esta invitación. El tema que me tocó es transformación inteligente para entender el presente y planificar el futuro. Claramente este es un tema que puede ser abordable de muchos puntos de vista, así que desde nuestra experiencia como empresa de tecnología vamos a ver cómo podemos aportar en esta estrategia digital. Cuando hablamos de transformación inteligente, debemos pensar en cómo nos preparamos para poder tomar las mejores decisiones. Ahí Cristian hablaba un poco de esta lluvia y de datos que tenemos o que necesitamos para poder tomar esas decisiones. No es nuevo decir que estamos en tiempos cambiantes. Este 2020 ha acelerado cualquier tipo y plan de adopción digital en empresas y también en gobierno. Y el punto neurálgico aquí es cómo nos enfrentamos para este cambio. Y aquí ya va a cambiar la página, ahí está. Y como sabemos, en el mundo privado, la diferenciación basada en experiencias memorables generan ventajas competitivas. Y por lo mismo, estas tienen una rentabilidad positiva. Pero, ¿qué pasa en los gobiernos? Encontré muchos casos y quise tocar solo dos, en donde en Estonia, en los años 90, cuando se independiza la Unión Soviética, toman la decisión por obligación, al final, que digitalizarse era su única opción de sobrevivir. Hoy Estonia es catalogado como una de las sociedades digitales más avanzadas del mundo, en donde el 99% de los servicios son de manera digital, desde realizar pagos hasta votar en las elecciones, y hoy día ellos han obtenido ahorros de 5,4 días promedio por persona al año, y desde que sacaron la firma digital ahorraron 2% del PIB. En Dinamarca los trámites en línea son obligatorios. Ellos crearon esta plataforma Connect, que ha hecho mucho ruido a nivel mundial, un ruido positivo, en donde ayudó a recaudar 3.000 millones de libras adicionales en ingresos fiscales desde que la lanzaron. Pero vámonos a Chile. En Chile, el gobierno digital, la estrategia de transformación digital contiene una serie de principios asociados al cambio tecnológico, principalmente implementando acciones que muchos conocemos como identidad digital, clave única, cero filas, entre otras. La cantidad de trámites que se han levantado totales son 3.352 y hoy día ya tenemos el 63,5% de esos trámites digitales, un tremendo logro. Y se espera, según los datos que tiene el gobierno digital, que para el próximo año ya tengamos 3.290. Bueno, pero hablando de las estrategias para preparar el futuro, y con esta lámina termino. A mí me ha sorprendido muy positivamente cómo en Chile la estrategia del gobierno digital está enfrentando su desafío con una mirada de design thinking, en donde tiene al usuario o al ciudadano en el centro y poder así enfrentar los desafíos de una manera más ágil. Más aún ahora que los patrones de comportamiento de los usuarios han cambiado. ¿Sí? Hay mucho más teletrabajo, creo que ahora va a afectar mucho más la decisión de Cristian de dónde pone el metro, etc.
Y así podemos ver algunas potencialidades que nos da la tecnología y que van en línea con la llamada cuarta revolución industrial, que es hoy día cómo la tecnología se integra a las sociedades. Ahí tenemos cosas como las que ha hablado Steve recién, de robótica, inteligencia artificial, nanotecnología, vehículos autónomos, etc. Y en esta línea nosotros hemos aportado nuestro grano de arena siendo expertos en tecnología, con un foco quizás mucho más en empresa privada, pero hemos creado un asistente virtual tanto para la detección como seguimiento de personas con COVID. Hace muchos años que con uno de nuestros socios de negocio entramos al desafío de eliminar las filas en los consultorios. Hoy día tenemos más de 200 consultorios a nivel nacional que ya no tienen que ir a hacer la fila en la madrugada para poder tomar una hora con un doctor, sino que lo pueden hacer de forma remota. Y estamos innovando desde este año, llevando servicios que hoy día tienen algunas clínicas privadas, como es la telemedicina. Ya estamos ofreciéndolo y estamos partiendo la próxima semana con el primer servicio de telemedicina en un consultorio, y de ahí la idea es expandir esto a todo el resto del país. Y por último está Big Data y Analytics, muy corto, creo que Cristian tocó bien ese punto, que finalmente nosotros tomamos grandes cantidades de datos no estructurados, eso sí, como texto, voz, etcétera, y las convertimos en información estratégica para tomar decisiones. Bueno, el tiempo es limitado, pero tenemos un tiempo adicional para que podamos conversar y continuamos en el panel con las preguntas y respuestas. Así que los dejo ahí con mis datos y continuamos. Gracias. Muchas gracias, César. Interesante esta posición y muy motivador escuchar que desde las empresas tecnológicas podemos poner al ciudadano en el centro de las decisiones. Y eso yo creo que nos viene a hacer o nos viene a traer varias reflexiones que tenemos hoy presentes, sobre todo en el tema de la Smart City. ¿Cómo convertir, primero que nada, cómo convertir esta crisis en la cual estamos, crisis sanitaria, económica, global, en una oportunidad de crecimiento? Y específicamente en el tema del Smart City, yo creo que el gran desafío, y esta es una posición personal, pero creo que algunos de ustedes han vislumbrado y han adelantado un poco que la pueden compartir, es cómo abordamos el desafío de ir con las Smart Cities más allá de las situaciones obvias, más allá de Copenhague, más allá de Nueva York, Boston, Barcelona. ¿Cómo convertimos las Smart Cities en una oportunidad de profundización democrática, de llevar a los ciudadanos, de construir las ciudades y los territorios desde abajo hacia arriba? ¿Cómo cubrimos el problema que tenemos, sobre todo en los países en desarrollo como el nuestro, de cómo abordamos el tema de la pobreza, el analfabetismo digital, los lugares donde no llega Internet? ¿Cómo hacemos inteligencia de ciudad para los ciudadanos? ¿Cómo nosotros llevamos y nos salimos de solamente el tema de estar hablando de sensores y muchísimos datos, para que la ciudadanía entienda que el Big Data y el Smart City no es un gran hermano solo para la vigilancia, sino que es una oportunidad ciudadana para poder construir un mundo, puede sonar paradójico, pero más humano, y una oportunidad de democratización de los datos para que todos seamos policy makers, todos podamos tener la oportunidad de tomar decisiones, y en eso es súper importante lo que decía Cristian, para que podamos llevar a la ciudadanía esta profundización sobre las decisiones territoriales que estamos tomando. No sé, cualquiera de nuestros invitados, Esteve, Cristian, podemos recoger un poco. Sí. Esteve, adelante. Sí, yo mismo. Yo creo que tenemos una oportunidad muy importante. Básicamente estamos asistiendo a un proceso en donde buena parte de los procedimientos, de las políticas de alojamientos, de las normas, etcétera, etcétera, se van a trasladar a código. Lo mismo que hemos visto en cualquiera de las apps que estamos viendo, lo mismo que hace Amazon. No hablas con un representante de ventas, simplemente interactúas con una aplicación que hace las ventas, las compras. No ves dónde está el seguimiento del paquete, tienes un mapa donde interactúas el seguimiento del paquete, etc., ¿no? Esto nos va a obligar a repensar, a redefinir
todas las políticas y todos los procedimientos que tenemos. Y eso es la gran oportunidad. Porque en esa redefinición no se trata de hacer quizás gobiernos más pequeños o más grandes, sino gobiernos más eficientes y también gobiernos más centrados en el ciudadano, gobiernos más igualitarios. ¿Cómo hagamos esa redefinición? Es quizás la gran oportunidad. Y eso vamos a hacer queramos o no queramos. Es decir, el mundo va a interactuar a partir de modelos autónomos que funcionan en la red y que toman decisiones por nosotros. En ese momento, que es el momento de definición de todo eso, de trasladar las políticas del papel a los modelos autónomos, en donde la decisión de qué escuela vas a ir, de cómo te van a atender en un hospital, de si puedes entrar o no por la COVID, etcétera, etcétera, va a ser aplicaciones en la red. Esa es la gran oportunidad y no podemos despreciarla. Perfecto. Para complementar lo que dijo Esteban, estoy totalmente de acuerdo. Y creo un poco también que, Víctor, tu pregunta viene, también hay una especie de que hay siempre un peligro de que, o un miedo de que si haces el gobierno más eficiente y no confías en el gobierno, eso no es bueno, eso es malo. Entonces, hay una capa aquí, dimensión importante mencionar, que este tipo de tecnologías no se han usado todavía, pero hay promesas para construir confianza en el gobierno, porque puede aumentar la transparencia. Y claro, si la política la pones en código, y ahora es muy eficiente, muy fácil, pero la política la hace una persona, y no confías en esa persona, no importa qué tan bien la esté haciendo, eso no va a andar bien. Perfecto, gracias. Bueno, por mi lado, creo hoy día que la adopción de los smartphones, hoy día la tecnología está, tal como decía una de las últimas láminas que tenía, que exige que las organizaciones se transformen y se vuelvan más ágiles, pero lo clave es el factor humano. Lo clave es hoy día, la tecnología existe, inteligencia artificial hoy día llegó para quedarse. Hoy día no solo tenemos inteligencia artificial cuando uno chatea con las empresas, gobiernos o Amazon en este sentido, sino que tenemos inteligencia artificial para gestionar pagos, tenemos inteligencia artificial para saber qué es lo que necesitamos en el refrigerador, tenemos inteligencia artificial en mucho de lo que nos rodea. Entonces, hay que tener a este ciudadano, a este usuario en el centro. Tenemos hoy día las capacidades y las ganas con el gobierno digital para llegar a todos finalmente, y tenemos que saber orquestar eso de la mejor manera posible para cumplirlo. Muchas gracias. Yo no sé si esta será una distinción sin diferencia, pero creo que vale la pena hacerla. Human-centered y society-centered no siempre son lo mismo. Y creo que lo que apunta a ser también no es solamente human-centered, ¿verdad? Es society-centered. O sea, estamos pensando no en hacerlo user-friendly, es en que hacerlo society-friendly. Por dar un ejemplo, las redes sociales son extremadamente human-centered. Tienen efectos devastantes para nuestras sociedades, ya lo sabemos. Sí, tal cual. Sí, acá es importante, bueno, acá en Chile lo hemos demostrado, hay mucha crítica en torno a lo que se ha denominado el estallido social, pero si uno lo mira como una oportunidad, es tremendamente desafiante para la política ver el nivel de organización que tienen los ciudadanos y el resultante de la organización. Quizás la política tradicional solo está mirando el tema de que los ciudadanos se han reunido para protestar y crean algunos desórdenes y algunas crisis que la política no ha sido capaz de enfrentar. Pero hay una oportunidad enorme en entregar al ciudadano poderes de decisión en torno a herramientas inteligentes, porque estos ciudadanos han sido capaces de organizarse y construir su propia política más allá de las estructuras tradicionales. Y eso lo hemos visto en todo el mundo, y no solamente que tiene que ver con procesos sociales. Los policy makers tienen que llegar a entender que el ciudadano red llegó para quedarse. El ciudadano red ya no obedece a la política tradicional y quiere tomar sus propias decisiones. Yo les agradezco profundamente el sentido humano que han dado a sus exposiciones, a poner a la ciudadanía adelante y en el centro de las decisiones, poder entender desde
las entidades tecnológicas como César, un data scientist como Cristian, centros de inteligencia de las ciudades como el de Esteve, en distintas partes del mundo, y poder entender que la ciudadanía lo que quiere son cambios, poder tomar decisiones por sí mismo. Así que les agradezco profundamente esta exposición que va más allá de la tecnología, les agradezco esta conexión, haber entregado estos conocimientos, y seguramente tendremos muchas oportunidades más de encontrarnos en la red y de poder hacer intercambios muy profundos. Así que les agradezco estas reflexiones acerca del Smart City Santiago. Muchas gracias. Muchas gracias por la Muchas invitación. gracias. Gracias, Víctor. Gracias, Esteve. Gracias, César. Muchas gracias. Chao, gracias. Muchas gracias a todos ustedes por haber participado en este conversatorio y los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter y también en LinkedIn.